días. Buenos días, presidente. Vamos a informar el día de hoy y como no hay tema en específico, vamos a destinar toda la conferencia a contestar preguntas de ustedes, a que tengamos un diálogo circular sobre todos los asuntos, todos los temas. De modo que comenzamos con Raúl Antonio, que quedó pendiente de ayer. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días. Raúl Hernández, de elbarlovento.com.mx, el concepto integral del comercio exterior. Tengo 3 puntos. Uno de ellos es en el puerto de Lázaro Cárdenas, el pasado 11 de mayo, el director, que por cierto se llama Raúl Antonio Correa, hizo un concurso de pintura, un buen ejercicio por juntar ánimos con la sociedad de la ciudad puerto. Hubo 3 ganadoras, mujeres, unas pinturas muy buenas, pero lo que quiero comentar, bueno, Kendra Esquivel Vargas, que fue el primer lugar, todos los niños, señor presidente, hicieron dibujos muy interesantes dando muestra del conocimiento que tienen del puerto, o sea, detalles, en fin. Me parece, y lo menciono porque es un buen ejercicio, y yo he mencionado varias veces con usted la necesidad de fomentar la cultura marítima, y por eso lo traigo a colación. Tal vez sería un buen tema para el 1 de junio, el próximo lunes. En fin, ese es el primer tema. El segundo tema es una embarcación un industrial pesquero de camarón, que no le han renovado su permiso, de pesca de camarón de altura, porque en las administraciones anteriores, permítame tantito, en administraciones anteriores no había mucha corrupción. Creo que llegaban a pedir hasta 600,000 pesos por el permiso de pesca de altura. El barco se llama Mar Generoso y es para pesca comercial, el Mar Generoso, propiedad del señor Andrés Guillermo Flores. Estuve investigando, me dio todos los papeles y todos sus documentos están en regla. Traté de comunicarme con Conapesca, no me han contestado, ya pregunté por medio de comunicación social de Conapesca, no hemos tenido respuesta. Pero pues ya se pasaron 2 temporadas de pesca de este señor y tiene todos sus documentos en regla. Ojalá y pudiésemos hacer algo, porque la verdad me parece que es una pena. Tiene trabajadores que les está pagando y en fin, y a eso se dedica el señor. Me parece que es un sector productivo que además es necesario para el país. El tercer punto es el tema que yo quería tratar el día de ayer, porque estaba la presencia del señor secretario, y en alcance de la pregunta que yo formulé, de los comentarios que formulé el 24 de abril con respecto a la seguridad en la zona de Campeche. Señor, me he estado investigando y creo encontrar, y me parece que es muy grave la situación, porque en primer lugar, todo el personal que tiene que ver con la seguridad en las terminales portuarias, en los puertos, el personal que tiene que ver de las empresas navieras que despachan sus barcos. Por ejemplo, el OPIP es una figura que es oficial de protección de las instalaciones portuarias. El otro es el OCPM, que es el oficial de la compañía de protección marítima, en este caso de una naviera. Todos estos, incluso a bordo también hay otra figura, deben de ser egresados de la
de escuelas náuticas y son personas que deben ser preparadas para ese fin, de acuerdo al reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimo. Incluso también los barcos que son autorizados para operar, barcos extranjeros que son autorizados para operar en la zona de Campeche o en otros lugares con el asunto de offshore, es el oficial de protección de buque o PB. Todo esto está en el reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimo. ¿Quién tiene que ordenar, quién tiene que hacer esa inspección? Bueno, la Dirección de Marina Mercante. Ningún barco puede zarpar si no tiene eso. No se ha hecho desde hace muchos años, no se hace ahora, menos se hace ahora. El señor secretario mencionó que ellos estaban haciendo su parte, pero faltaba la otra parte, en este caso de los navieros. Los navieros no lo hacen, pero tampoco se los exigen. Y lo peor de todo es que, perdón, el director de Marina Mercante y también sus gente, sindicatos de marinos mercantes, culpan a la Secretaría de Marina de todo. Que si bien es cierto, señor presidente, sí tiene responsabilidad, porque los barcos no deberían zarpar si no están con ese cumplimiento de ley. Y no solamente barcos mexicanos, también barcos extranjeros. Pero a mí me parece muy peligroso porque culpan a la Secretaría de Marina y obviamente por cuestiones de intereses. Ya lo platiqué el 9 de enero y nuevamente lo puedo volver a decir, porque hay intereses probados. El director general de Marina Mercante era socio de una empresa que proporciona tripulación outsourcing a todas esas embarcaciones. Y desde que está el señor Fernández Perroni en esa dirección, se han incrementado los permisos y obviamente con esta serie de irregularidades que, bueno, llegan a peligrar vidas humanas, que me parece que no es poca la responsabilidad. En ese sentido, señor, también los sindicatos están coludidos en ese asunto. Y si bien, insisto, yo creo que la Secretaría de Marina no es de otro país o de otro mundo, somos mexicanos. Y si, bueno, otro punto que estoy investigando, la mayoría de la gente de mar prefiere a la Secretaría de Marina para los trámites en capitanías de puerto porque no hay corrupción. Hay 2, 3 cosas por ahí, pero no es la generalidad. Entonces, mi punto es, ¿cómo es posible que se arriesgue a tanto, sobre todo la vida en el mar, sobre todo todas las anomalías que hay en las embarcaciones? ¿Cómo se arriesgue por intereses económicos? Entonces, yo no sé si fuese posible que pudiese citarse al licenciado y capitán licenciado Javier Fernández Perroni para que pudiera contestar estas cosas. No quiero alargar más porque tengo un montón de datos, pero sí le puedo decir, he revisado casi todos los nombres de los que están registrados como oficiales de protección de buque y eso, ninguno, no, muy pocos, que le diré un 2% cumple con los requisitos. Y eso me parece muy grave, es lo que quiere decir, señor. Espero su comentario. Gracias. Muy bien, pues son buenos los planteamientos. Lo primero es la importancia que tiene Lázaro Cárdenas. Es un puerto estratégico en la costa de Michoacán y la gente de Lázaro Cárdenas conoce muy bien la historia desde el tiempo en que el general Cárdenas empezó a promover esas obras, la comisión del Balsas. Por eso tienen estos conocimientos y qué bien que se promueva
el arte y la cultura del puerto. Así debe de hacerse en Manzanillo, que también tiene su historia, los puertos del Pacífico y desde luego los puertos del Golfo. En cuanto a la administración portuaria, estamos trabajando porque vamos a limpiar de corrupción todo el sistema portuario, como lo estamos haciendo en aduanas. Va a ser el mismo tratamiento. Es migración, aduanas y puertos. Desde hace tiempo, en el periodo neoliberal, todo lo relacionado con las comunicaciones se echó a perder, se controlaba a partir de la corrupción, todo. Se tomó prácticamente la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Se crearon grupos para dominar en todo lo relacionado con las comunicaciones terrestres y la aviación, los aeropuertos y los puertos. Y eso todavía falta limpiarlo. Tengo mucha confianza en el secretario de Marina, en el almirante Ojeda, porque es un hombre honrado, incorruptible, y a él le estoy encargando este asunto. Y vamos a limpiar. Lo que sucede es que lleva algún tiempo porque vamos limpiando. Ayer lo decía, de arriba hacia abajo, y tenemos que terminar de limpiar, de desterrar la corrupción por completo en lo que corresponde al gobierno federal. Y luego también insistir mucho, respetando las autonomías, en la corrupción en gobiernos estatales y municipales. Porque si se limpia la corrupción arriba y sigue quedando en autoridades intermedias, estatales, municipales, pues continúa la percepción de que impera, domina la corrupción en México. Más cuando nos hicieron creer durante muchos años de que la corrupción era la mordida o solamente la mordida, cuando los grandes atracos se cometían arriba. Había y hay mordida, pero sobre todo habían tarascadas arriba de la delincuencia común
y de la delincuencia de cuello blanco. Pero nos hicieron creer que la corrupción estaba en el soborno en las oficinas, en el moche a los agentes de tránsito, y desde luego todo eso existía y desgraciadamente todavía sigue existiendo, pero arriba se hacían jugosos negocios al amparo del poder público y no se consideraban como actos de corrupción. El influyentismo no era corrupción, bueno, al grado de que no estaba tipificada la corrupción como delito grave, como está ahora. No se consideraba delito grave. Y no olvidemos, fue una reforma que se hizo allá por 1994 al Código Penal para que la corrupción dejara de ser delito grave. Los hechos de corrupción. Entonces, estamos limpiando, barriendo. Lleva tiempo porque además siguen habiendo funcionarios que vienen de las administraciones anteriores con malas prácticas, para decirlo coloquialmente, con toda claridad, con malas mañas. Va a llevar tiempo, pero vamos a barrer, vamos a limpiar de corrupción al país. Este es el caso de los puertos. Le estoy dando toda la responsabilidad al secretario de Marina, pero estoy seguro que en poco tiempo vamos a poner orden. Perdón que lo insista, si no hay colaboración de Marina Mercante, sí, si no hay colaboración de Marina Mercante para poder transitar todo lo que es Marina Mercante Arcemar, va a ser muy difícil. Hay muchas. No va a ser difícil, porque hay voluntad de hacerlo. Sí, señor. No va a ser difícil. Porque ya tomamos la decisión. Me quedo claro que hay resistencias. Una vez fui a la sonda de Campeche, a las plataformas petroleras, y en el sistema de radios de las embarcaciones y en los sistemas de radio que hay en las plataformas, sí, escuché de que habían algunas protestas porque se había presentado una iniciativa de ley que está por discutirse y en su caso aprobarse en el Congreso para darle a la Secretaría de Marina la responsabilidad sobre el manejo de los puertos, sí, o ampliar la responsabilidad que tienen. Y escuché protestas, seguramente de administradores de puertos, sino directamente de empleados beneficiados o sí, beneficiarios de el control que se ejerce y de manera irregular en los puertos. Estaba escuchando. Entonces, sí hay resistencia a todos los cambios. Ahora lo estamos viendo con
lo de la industria eléctrica. Lo estamos viendo con los que no estaban acostumbrados a pagar impuestos. Pero si se tiene la voluntad de que se termine con la corrupción, se avanza. Quiero comentarle la reunión que mencionó el señor secretario en Frontera Tabasco. Tengo referencias de algunos asistentes en donde todos los oficiales que se supone deben de saber de seguridad por parte de las empresas no tenían ni idea de lo que se estaba planteando. Pero también presentaron el video del 24 de abril con las preguntas que hice y la respuesta que hizo el señor secretario. Y también presentaron un video sobre el Buccaneer, el barco que fue asaltado. Y la persona que presentó el video por parte de la Secretaría de Marina lo hizo a su versión, obviamente diciendo que había complicidad de la tripulación con los ladrones. La persona dueña del barco estaba ahí y obviamente protestó y dijo que no era así, que si él presentaba el video lo iba también a poner a su interpretación. El asunto es que esos dos barcos, el Remas y el otros dos, no me acuerdo, discúlpeme, ya están utilizando un barco con torretas. Generalmente los asaltos se dan en la noche. Y el barco con torretas, si le ponen una sirena, cuando detectan una lancha que quiera asaltar. Ya hubo un suceso, sí ha habido varios, en donde la torreta simplemente ahuyenta. El argumento de los dueños de los barcos y de los mismos capitanes, de las tripulaciones de los barcos, mencionan que por qué no sería posible que las patrullas estuvieran dando rondines, porque eso sería bastante. Dicen que no lo hacen por no gastar combustible, cosa que a mí me parece aberrante, porque sé también que el Centro de Control Marino de Campeche, que está en Isla del Carmen, es de Pemex, y Pemex da, según lo que estoy investigando, 100 millones de pesos a la Secretaría de Marina para esos patrullajes. Algo debe estar pasando ahí, insisto, y creo que hay un manejo de las cosas y me parece que eso es muy peligroso, porque no sé hasta dónde. Se me olvidó comentar algo también, señor presidente. Los grupos de marinos mercantes en sindicatos y todo y empresas han hecho una carta que le entregué precisamente a don Jesús la vez pasada, porque quieren que les autoricen una vigilancia civil con barcos equipados, con armas. A mí me parece que eso es pero además es una aberración. Les vamos a dar armas. Señor, espero que, como usted dice, me disculpen, pero yo veo mucha corrupción detrás de esa gente. Sí. Y eso a mí me parece, no tiene usted idea cómo me mandan saludos, pero es el país el que está en juego y por eso me atrevo a decirlo. Sí, pero además estás tocando, es un tema que va a atenderse, se está atendiendo, pero vamos a profundizar más en eso. Vamos a limpiar de corrupción los puertos. Miren, ahora mismo hablas de Lázaro Cárdenas. Ahí hay 2 embarcaciones, buquetanques, llenos de diésel de contrabando. Y uno de ellos entró en el Golfo, iba a atracar en Tuxpan, como se le estaba esperando, se fue y cruzó Panamá, el canal, para llegar a Lázaro Cárdenas. Pero ya está el SAT y aduanas viendo este asunto. Entonces, sí,
limpiar de corrupción y decirle a todos de que no hay impunidad y que no nos cansamos, que recuerden que somos muy perseverantes y que no vamos a dar ni un paso atrás en el combate a la corrupción. Vamos a limpiar al país de corrupción. Se está haciendo y vamos a seguir adelante. Sí, el 1 de junio, como están las cosas por la pandemia, me comentó el almirante Ojeda de que se quiere hacer una ceremonia cuidando la sana distancia para hacerle un reconocimiento a el personal médico de la Secretaría de Marina, que está ayudándonos en el Plan Marina para salvar vidas, a enfermeras, a médicos, a todo el personal de salud. Entonces, se les va a hacer un reconocimiento especial. Sí, en este caso el homenaje es para los médicos que tienen que ver con la Secretaría de Marina, básicamente, pero porque no vamos a poder asistir, como siempre se hace, como es la tradición, a un puerto a entregar o a depositar una corona en el mar. No lo vamos a poder hacer. Lo hice el año pasado, fuimos a Veracruz, ahora va a ser una ceremonia aquí en la Ciudad de México con poca asistencia, pero con mucho simbolismo, porque es reconocerlos a ellos y también a todas las enfermeras, todos los médicos, todos los trabajadores de la salud, de todas las instituciones, de los hospitales públicos, los hospitales también de la Secretaría de la Defensa, del ISSSTE, del Seguro, hospitales privados, a las enfermeras, a los médicos, a todos los que están ayudando. Ya lo hemos dicho muchas veces, gracias a ellos se está dando atención a muchos enfermos en los hospitales. Ellos están haciendo todo por salvar vidas, de manera especial los que están en terapia intensiva, los que están ahí todo el tiempo atendiendo enfermos graves, intubados, ¿sí?, buscando salvarlos. Entonces, a todos ellos nuestra más profunda gratitud y nuestra solidaridad. Entonces, en el caso de la Marina, vamos a actuar así. Pesquero de Camarón. Tomamos la nota sobre esta, sobre la gestión a la que sí hiciste referencia, que no le han entregado los permisos a pesar de que lleva mucho tiempo. Hoy mismo vas a tener una respuesta para que tú se la transmitas al dueño de las embarcaciones estas. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien.
Señor presidente, gracias. Arturo Páramo, Grupo Imagen. Dos preguntas, dos temas. Uno, el que tiene que ver con la reapertura ya de algunas pruebas en centrales eléctricas, eólicas, que se habían quedado cerradas por esta disposición que se había dado a conocer hace unos días. Ayer hubo amparos, unas resoluciones que permitieron que se continúe con las pruebas en estas plantas. Primero, su opinión acerca de esta decisión de algún juez de permitir que sigan operando en fase de prueba, eventualmente para poder funcionar operativamente. Y acerca de esta versión o idea que hay de que su gobierno está en contra de la generación de energías limpias, eólica básicamente, las inversiones que ya existen, que se arriesgó capital, que ya están construidas. ¿El gobierno de usted estaría a favor de que sí trabajen estas que ya están pues en fase previa a entrar en operación? ¿No se van a permitir nuevas inversiones de ese tipo? ¿Cuál es la postura de su gobierno? Porque hay versiones encontradas al respecto. Sí, mire, en primer lugar, nosotros vamos a ser respetuosos de la legalidad, como lo hemos demostrado. El Poder Judicial es un poder autónomo, independiente. Vamos a respetar las decisiones de los jueces, de los magistrados, de los ministros. Hay en México lo que no se tenía antes, un auténtico Estado de Derecho. Antes era un Estado de chueco, de cohecho. Y si me piden pruebas, las tengo, pero no viene al caso. Ya ustedes saben, es de dominio público, de cómo estaban los jueces, magistrados, ministros. No voy a insistir en eso. Entonces, hay Estado de Derecho, primero. Segundo, no estamos en contra de la generación de energías limpias. No estamos en contra de eso. Al contrario, cada vez vamos a impulsar más las energías alternativas. Tercero, estamos en contra de la corrupción, del saqueo y del influyentismo que prevaleció durante todo el periodo neoliberal en la industria eléctrica, que ese es el fondo del asunto. Se entregaron concesiones, contratos leoninos que afectan el interés nacional, que afectan al pueblo de México, que dañan la economía popular, porque a través del influyentismo se pactó mediante componendas entre empresas particulares y funcionarios públicos la compra de energía eléctrica a precios elevadísimos, con subsidio, incluso se pretendía destruir a la Comisión Federal de Electricidad, cerrar las plantas de la Comisión Federal de Electricidad, subutilizarlas
Es decir, no permitirles que generaran energía para darle preferencia a las plantas de generación eléctrica del sector privado, sobre todo extranjero. En esas irregularidades, para llamarlas de manera suave, en esos actos de corrupción se le dio preferencia a estas empresas de generación de energías limpias. En contra de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es poner orden y que haya piso parejo, porque de lo que se quejan, de que hay preponderancia de la Comisión Federal de Electricidad o del Estado, es exactamente lo que ellos hacen, porque ellos tomaron la Comisión Federal de Electricidad y la preponderancia, el control preferencial lo tenían las empresas particulares en contra de la empresa pública. Entonces, no se suspende, no se cancela ningún contrato, no hay expropiaciones, no hay estatismo, no hay nacionalización de la industria eléctrica como lo hizo el presidente Adolfo López Mateos. Es que no haya corrupción, porque pagar sobreprecios por la energía eléctrica significa que los consumidores, el pueblo, tengan que pagar más por el consumo de luz. Entonces, lo que estamos protegiendo es el consumo de la energía eléctrica y garantizando que se pueda ofrecer a precios justos. Cuando estos señores se apoderaron de la industria eléctrica, desde el gobierno de Salinas, aumentaba y aumentaba el precio de la luz. ¿No se acuerdan? Porque a veces hay que refrescar la memoria, de que hablaban que con la reforma energética, con el desmantelamiento de la Comisión Federal de Electricidad y dejarles el mercado a las particulares, iba a bajar el precio de la luz. Y fue lo contrario. ¿Por qué no se analiza eso? ¿Cuánto aumentó el precio de la luz en el sexenio anterior, en los dos últimos sexenios, en el periodo neoliberal? Entonces, yo hice el compromiso de no aumentar en términos reales el precio de la luz y lo voy a cumplir. Para eso necesitamos acabar con la corrupción, con los privilegios, con el saqueo.
la corrupción hay que combatirla no solo por razones de índole moral, que ya es bastante, porque moralizar a México es lo fundamental. Pero no solo hay que combatir la corrupción por razones de índole moral, es también porque se liberan muchos fondos para el desarrollo y es lo que permite que haya bienestar. En un país en donde predomina la corrupción, pues hay desigualdad y hay pobreza. La causa principal de la desigualdad, de la pobreza, inclusive de la violencia en México, es la corrupción que imperó durante mucho tiempo. Eso lo tengo muy claro. Entonces, no he terminado, me falta un punto. O sea, recapitulando, es Estado de Derecho, respeto al Poder Judicial. 2, estamos a favor de las energías limpias. 3, lo que no aceptamos es la corrupción. Y 4, vamos a defender nuestro criterio en los tribunales, porque tenemos el derecho de hacerlo. Entonces, tienen instrucciones ya los servidores públicos de la Comisión Federal de Electricidad, de la Secretaría de Energía, para defender nuestra decisión de que no haya privilegios para las empresas. No es posible que estemos pasando por un mal momento económico todos y que ellos quieran seguir medrando como si nada pasara. La corrupción no se debe permitir en ningún momento, y menos ahora, menos ahora. Entonces, por eso tomamos esa decisión. Señor, abundando un poco en este respecto y pensando en aquel ejemplo, quiero hacer una similitud, lo que ocurrió con el gasoducto que estuvo interrumpido un tiempo, que se renegoció con las empresas constructoras de ese gasoducto los términos de los contratos. Aquí el gobierno, en esta estrategia que usted comenta, estarían planteando sentarse con empresas, renegociar los precios a los cuales se compraría la energía que ingresaría a la red, o es de plano ir a impedir que funcionen estas empresas que usted dice que obtuvieron los contratos de manera indebida. Sí, estamos abiertos al diálogo con todos, pero se pone por delante el interés nacional y nada que contraten gacetillas en periódicos del extranjero, inserciones pagadas, aunque no le pongan IP, no nos va a hacer cambiar eso, porque no podemos permitir la corrupción. Entonces, sí, al diálogo, sí, que se entienda que eso que hacían antes era porque se los permitían, porque, bueno, los trataban a los funcionarios muy bien, los colmaban de atenciones. Cuando terminaba un funcionario del sector energético, de la industria eléctrica, tenía asegurado su trabajo
en las empresas particulares de generación de energía. No voy a ahondar sobre el asunto porque ya es hasta de mal gusto estar repitiendo y repitiendo y repitiendo, pero se iban a los consejos de administración de las empresas. Los exsecretarios, exsecretarias de energía, ¿dónde están? Hasta los expresidentes se iban a trabajar a las empresas que ellos ayudaban y a las que se beneficiaban con las privatizaciones y con los contratos. Entonces yo entiendo pues que estén molestos, pero ojalá y vayan poco a poco aceptando de que son otros tiempos. Ya no vamos a permitir la corrupción. Ya eso pasó a la historia, al basurero de la historia. Entonces, sí, diálogo, por lo que tú estás preguntando, planteando, pero con legalidad. Afortunadamente se avanza en este proceso. Yo les decía de algunas empresas que no pagaban impuestos, que se las ingeniaban o les permitían no pagar y se lucían los despachos de fiscalistas, igual como sucedía con los despachos de abogados penalistas que en el periodo neoliberal se anunciaban como lumbreras y ponían hasta ejemplos de que no tenían a nadie en la cárcel, que ninguno de sus clientes había llegado a la cárcel, sobre todo los que defendían a delincuentes de cuello blanco. Era así, muy común. Hubo un tiempo en que se convirtieron en famosos estos abogados. Bueno, algo parecido sucedía, no quiero generalizar, no quiero hablar de todos los fiscalistas, claro que hay abogados profesionales rectos que merecen todo nuestro respeto, y lo mismo los abogados penalistas y de todas las profesiones, no se vaya a malinterpretar, pero sí habían despachos encargados de buscar la manera de que las grandes empresas no pagaran impuestos. Entonces, ahora ya es distinto y se está hablando con los accionistas, con los directivos, y se está llegando a acuerdos. Y están pagando. Por eso no hemos tenido una caída en la recaudación, porque se está convenciendo, persuadiendo de que todos tenemos que cumplir con nuestras obligaciones. Entonces, eso es lo que estamos nosotros proponiendo en el caso de la industria eléctrica. Señor presidente, el segundo tema que quiero plantearle
tiene que ver con algo que nos está pasando un poquito de largo, creo que a muchos, y es que si bien la pandemia nos ha afectado a todos, nos ha cambiado nuestro desarrollo de vida, hay un sector que son los zoológicos, y se lo quiero plantear así. Son 200,000 ejemplares que están viviendo en zoológicos en todo el país. Todos estos obviamente requieren de seguir siendo alimentados, atendidos por especialistas. Se calcula que hay alrededor de 3 millones de pesos los que gasta cada uno de los zoológicos tan solo en alimentación de los ejemplares. Cerca de 30,000 o 40,000 ejemplares son especies en peligro de extinción. Evidentemente está trastocada también la vida de estos establecimientos, de estos lugares. Muchos de ellos son de fundaciones o están dedicados a la investigación o es parte de su labor. También llevan escuelas de manera gratuita. En fin, es un mundo que creo que no hemos tocado mucho en este lugar. Están pidiendo también apoyo a organizaciones que se dedican a dar cuidados a los animales, fiscales o algún otro apoyo de parte del gobierno para poder sostenerse, toda vez que su única fuente de ingresos es la asistencia de visitantes o algunos apoyos de parte de fundaciones que también se han quedado sin dinero. ¿El gobierno de usted qué estaría planteando para poder mantener con vida sobre todo a los ejemplares que están ahí y que pues no se pierda este tipo de lugares debido a esta pandemia? Mire, yo primero les aclaro que aún con la pandemia y la paralización parcial de las actividades productivas, en algunos casos total, no ha dejado de entregarse el presupuesto a las dependencias federales, a los poderes, a los estados, a los municipios. O sea, estamos al corriente. Los estados están recibiendo sus participaciones en tiempo, en forma, de conformidad con la ley. No hay retrasos, no hay demora. Y lo mismo las dependencias. Todo lo que es esencial, fundamental, tiene recursos, por lo que corresponde al gobierno. Sí, en el sector privado no hay los recursos, ese es otro asunto. Y por tratarse pues de animales, si nosotros tenemos solicitudes de apoyo, desde luego que las atendemos. Pero ahora no hemos tenido o no hemos sabido de instituciones que estén solicitando apoyo con ese propósito. Mañana van a estar con nosotros los que están dispersando todos los recursos para apoyar a la gente en medio de esta pandemia. Se va a informar sobre cuántos créditos se han entregado, y es bastante lo que se está inyectando de fondos. Pero mañana va a haber un informe de lo que se ha hecho de abril para acá. O sea, cuántos créditos a empresas familiares, tanto del sector formal como del sector informal, cuántos créditos a pequeñas empresas que tienen trabajadores en el Seguro Social, cuántos créditos a trabajadoras
domésticas, cuántos créditos a transportistas, ¿sí? Cuántos créditos a servidores públicos, cuántos créditos del Infonavit para vivienda, del Fobiste. Ahora, mañana se va a dar a conocer también una nueva línea de crédito de Fonacot para trabajadores. Entonces, se está contemplando, porque fue un compromiso, incluir a taxistas, a meseros. Sí, vinieron. Sí. Lo que estamos haciendo es resolviendo lo de los registros de los padrones, comerciantes, tianguistas, todos. Mañana vamos a informar sobre eso. Y sí estamos pendientes, ¿no?, de lo que tú planteas. A ver, sí. Presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Vamos con mujeres ya, compañeras. Carlos Pozos, reportero del Molécula Oficial. Ayer no asistí a la conferencia mañanera, pero vi que usted informó que iba a hablar sobre el presidente Venustiano Carranza. Yo me hice a la tarea, obviamente, de buscar unos datos. Y bueno, comentarle que pues sí, hoy se cumplen 100 años del asesinato del presidente Venustiano Carranza, conocido como el Barón de Cuatro Ciénegas, y que uno de sus primeros actos de Estado fue emitir el que se pusiera en México la figura de agente aduanal para todas las aduanas del país, para cuidar sobre todo la salud humana, la sanidad de la flora y la fauna, el medio ambiente y el patrimonio cultural. Es de ahí la importancia de las aduanas en nuestro país. Pero también el presidente Venustiano Carranza promulgó la Ley Agraria de 1915, la legislación del divorcio, la sujeción de la exploración petrolera al control del Estado y el establecimiento de la independencia del Poder Judicial, así como el decreto de la jornada máxima de 8 horas y el salario mínimo. Fue de las cosas importantes que hizo el presidente Venustiano Carranza. Quisiera recordarle que, bueno, pues él ganó por parte del partido en 1920 fácilmente, y quisiera recordar su asesinato en Tlaxcaltongo, Puebla, por parte de las fuerzas del general Rodolfo Erro, la madrugada del 21 de mayo. También comentarle, presidente, que el presidente Venustiano Carranza fue sepultado en una tumba de tercera clase en el Panteón Dolores. Por ahí permaneció durante 20 años y después fue trasladado en 1942 al hemiciclo de la Revolución Mexicana. Y cabe señalar, presidente, que murió como un hombre pobre, pues su testamento, su propiedad solamente dejó 52,000 pesos. Ese es un ejemplo de un gran presidente. Mi pregunta es si frases del expresidente como revolución que tranza, revolución que se suicida, esa por una parte, y la segunda frase es, y dice así:
es algo más grande y más sagrado el establecer la justicia. Dice, las nuevas ideas sociales tendrán que imponerse en nuestras masas. No solo es repartir tierras, no solo es el sufragio efectivo, no solo es abrir más escuelas, es algo más grande y más sagrado, es el establecer la justicia y buscar la igualdad, es la desaparición de los poderosos para establecer el equilibrio y la conciencia nacional. Esas dos frases continúan vigentes del presidente Venustiano Carranza hoy en día, señor presidente. Sí, qué bien que recordamos que hoy se cumplen 100 años del asesinato de Venustiano Carranza. Lo asesinan un día como hoy en Tlaxcalaltongo, Puebla, ahí por Jilotepec, Puebla. Es un personaje muy importante, destacadísimo en el proceso histórico de nuestro país. Él, en efecto, es de origen de Coahuila, de Cuatro Ciénegas, Coahuila. Su padre tenían esa hacienda de Cuatro Ciénegas en Coahuila. Fue su padre liberal, luchó durante la Reforma y en el tiempo que se enfrentaron los mexicanos de aquel entonces a la intervención francesa. Él incluso protegió, ya cuando está Porfirio Díaz en el poder y empieza a perseguir a los lerdistas, uno de los perseguidos era nada menos que el general Mariano Escobedo, el que triunfa en Querétaro, el que derrota y apresa a Maximiliano. Entonces, Mariano Escobedo era secretario, ministro de guerra de Sebastián Lerdo de Tejada, era parte de su gobierno y se van al exilio, los expulsa Porfirio Díaz, que llega a la presidencia con la bandera de la no reelección. Y se introduce Mariano Escobedo para combatir a Porfirio Díaz en la parte inicial del porfiriato y fracasa, y el papá de Venustiano Carranza lo protege en su hacienda en Cuatro Ciénegas. Pero cuando ya se sabe que estaba ahí, el mismo Escobedo decide entregarse para no poner en riesgo a su protector, al papá de Carranza. Entonces, don Venustiano viene de esa estirpe. Cuando inicia la revolución, él participa. Esa frase de que revolución que tranza, revolución que se suicida, o algo parecido, que se le atribuye a él, se da a partir de que triunfa el movimiento maderista en la batalla de
Ciudad Juárez y se firman los tratados de paz. En Ciudad Juárez están reunidos. Madero integra un gabinete, vamos a decir, legítimo, pero no legal, y nombra a Venustiano Carranza como ministro de Guerra. Como se firman los tratados de paz, ahí es donde Carranza da a conocer esa frase. Pero en esos acuerdos de paz se llega a la decisión de la renuncia, de exigir la renuncia y la salida del país de Porfirio Díaz, que es cuando sale a partir de esos acuerdos de paz al extranjero, a Francia, embarca en Veracruz y se va para no volver. Allá fallece en París y allí está. Ahí están sus restos. Entonces, don Venustiano Carranza hace política más que nada en Coahuila. Llega a ser gobernador, siendo presidente ya después del interinato, que también se acuerda en el pacto de Ciudad Juárez. Llega en una elección democrática Francisco I. Madero a la presidencia y Venustiano Carranza es gobernador de Coahuila. Cuando se traiciona a Madero, cuando se le apresa aquí en Palacio, la llamada decena trágica, que no es decena, es quincena trágica, porque también la historia se ha hecho a la conveniencia de los potentados y se están corrigiendo ahora esas cosas con la nueva historia, no solo por nosotros, eso lo han venido planteando durante mucho tiempo los historiadores y ya por eso en vez de decena trágica se habla de quincena trágica. Desde que inicia la traición hasta que Huerta ordena el asesinato del presidente Madero y del vicepresidente Pino Suárez. Entonces, cuando se comete esa canallada, ese asesinato lamentable, que es de los momentos más tristes de la historia de México, que han habido otros, desde luego, desde que Cortés asesina a Cuauhtémoc, allá en Tabasco, por Tenosique, ya cerca de los límites con Guatemala. Así han habido otros, pero este asesinato también muy reprobable
porque se le quitó la vida a un hombre bueno, un idealista, que quería establecer una auténtica democracia en el país. Entonces, cuando se dan estos hechos, ya ven que en la política, cuando no hay principios, también lo aclaro, los amigos suelen ser de mentira y los enemigos de verdad. Entonces, cuando se tienen cargos importantes, suele pasar de que llegan muchos amigos, pero a la hora de las definiciones son pocos o también muchos los que demuestran que son amigos, que son compañeros de lucha, que son aliados. Donde hay más traición siempre es arriba, en la llamada clase política. El pueblo no traiciona. Bueno, eso es lo que yo tengo de experiencia. A mí quien me ha sacado a flote, quien me ha salvado siempre, ha sido el pueblo. Me han ayudado y han sido solidarios muchos de los que hemos luchado, pero en momentos difíciles son pocos los de arriba que se definen. ¿Qué pasa cuando asesinan a Madero? De todos los gobernadores, de todos, además que habían entrado muchos por el triunfo revolucionario, impulsados por el movimiento maderista. Pues cuando asesinan a Madero se quedan callados. Y el único gobernador que se rebela es Venustiano Carranza. Al principio, luego Maytorena de Sonora. Pero hay casos de gobernadores maderistas que cuando les avisan del golpe mandan telegramas reconociendo a Huerta. Ya ni les digo también los reconocimientos de embajadas y de otros países. Pero bueno, Carranza dice no, él llama a la Constitución del Ejército Revolucionario para enfrentar el ejército constitucionalista porque lucha por el restablecimiento del orden legal. Ahí surge el actual ejército. Y al mismo tiempo, en una de sus haciendas, en Guadalupe, también en Coahuila, se reúnen revolucionarios que se suman al llamado que hace para enfrentar a Huerta. Y ahí en esa hacienda de Guadalupe se redacta el plan de Guadalupe y ahí está con él Lucio Blanco y ahí está jovencito Francisco J. Mújica y otros, y ahí se decide luchar para restablecer la legalidad. Y ahí empieza, yo diría, la etapa más violenta de la revolución, la lucha contra Huerta hasta que
se le expulsa también. Él no se va por Veracruz, se va por lo que antes se llamaba Pata. Llegan aquí a la Ciudad de México, están aquí en el Palacio, en el despacho presidencial. Es la foto de donde están sentados. Villa en la silla presidencial. Zapata no se quiso sentar en la silla presidencial porque sostuvo que estaba embrujada. Yo no sé si estaba embrujada o no. De todas maneras, antes de que yo llegara, la mandé a limpiar. Entonces, cuando Villa y Zapata toman la Ciudad de México, Carranza se retira a Veracruz. Y es muy interesante porque por la presión que ejerce el movimiento zapatista, el villismo, don Venustiano aprueba la ley agraria del 6 de enero de 1915. Esto se hace en Veracruz, entregando la tierra a los campesinos. Es la ley para restituir las tierras a las comunidades indígenas, las tierras comunales que se les habían arrebatado durante el Porfiriato. Y así inicia el reparto agrario. Don Venustiano tiene todavía otras cosas muy importantes. Fíjense lo que es la historia. Nos quedamos con la idea cuando estudiamos de que la abolición de la esclavitud se llevó a cabo a partir de 1810, porque en efecto Miguel Hidalgo declaró abolida la esclavitud, pero fue una declaratoria, una proclama. Desgraciadamente, la esclavitud se mantuvo casi en todo el siglo XIX y es abolida en los hechos hasta 1914, 1915, 100 años después, cuando el presidente Carranza expide leyes para la liberación de los peones de las haciendas, peones acasillados que estaban esclavizados. Eso no hace mucho, estamos hablando de 1915, hace 100 años. ¿Qué pasaba entonces? Yo escuché, me tocó, algunos que vivieron muy jovencitos en esa época y les contaban sus padres que eran peones, que cuando llegaban los revolucionarios a las haciendas y les decían a los peones que ya eran libres, los peones, en vez de alegrarse, se ponían a llorar porque no sabían qué era la libertad. En esas haciendas estaban enterrados sus tatarabuelos, sus bisabuelos, sus abuelos. Tuvo que pasar un tiempo para que esos peones libres actuaran como hombres libres. Fue un proceso
Por eso los que quieren que todo se dé así, de la noche a la mañana, en los procesos históricos, en los procesos sociales de transformación, no sucede como se piensa. Lleva tiempo. Eso sí, se va avanzando. Como ahora que estamos en un momento estelar de la historia por el nivel de conciencia ciudadana que se ha adquirido en México. Bueno, se debe a don Venustiano la verdadera abolición, la real abolición de la esclavitud. Y se debe a don Venustiano también el artículo 27 de la Constitución de 1917. Y sobre todo se le debe a él el principio de que los recursos naturales, el petróleo, es, de acuerdo al artículo 27, desde 1917, propiedad de la nación, porque no estaba así. La mayor protesta cuando se aprueba la Constitución en Querétaro se da por ese artículo y en lo referente al principio de dominio de la nación sobre los bienes naturales y en particular sobre el petróleo. Las empresas petroleras de entonces, las empresas extranjeras, protestaron, hubo protesta de los gobiernos, hubo protesta del gobierno estadounidense, del Departamento de Estado, y nunca aceptaron el artículo 27. Luego, por las mismas confrontaciones políticas, en un proceso electoral, él apoyaba a Bonilla, estaba muy fuerte el general Obregón, todos los militares, los generales apoyaban a Obregón, don Venustiano quería a Bonilla, y esto llevó a una rebelión. Antes de eso, pues hubieron, y esa es la parte oscura, la mancha, muchos asesinatos de revolucionarios. El 10 de abril de 1919, por eso el año pasado fue el año del general Zapata, fue asesinado en Chinameca Emiliano Zapata. Entonces, antes también otros, los que habían participado en el asesinato de Francisco I. Madero, unos se fueron al exilio. Bueno, el caso de Huerta se fue al exilio, muere en Estados Unidos, allá estuvo en prisión y está probado que murió de cirrosis. Otro revolucionario, Orozco, que estuvo en la batalla de Ciudad Juárez, de Chihuahua, también fue asesinado, porque después de enfrentar Huerta a Orozco, porque Madero se entrega a los brazos de los militares ya en la desesperación, cuando
se produjo una crisis, confía en Huerta, porque era un hombre bueno, Madero, y manda, porque estaba levantado en armas, Orozco en Chihuahua, manda a combatirlo y se enfrenta Huerta con Orozco, Huerta defendiendo a Madero. Luego que Huerta asesina a Madero, se alían Huerta y Orozco. Sí, así fue. Entonces, y Orozco es asesinado también en la frontera, y así muchos. Blanquet, que también había participado en el asesinato de Madero, es también perseguido y lo asesinan en Veracruz. Incluso le cortan la cabeza y le exhiben durante el carrancismo. Y de ahí surge, fíjense, una frase de Francisco Bulnes, un historiador, un escritor muy conservador, muy porfirista, pero también muy inteligente, un energúmeno muy inteligente. Él dice, cuando están estos ajusticiamientos, dice, el carnicero de hoy será la res del mañana, y don Venustiano va a ser la res al paso del tiempo. Y así fue, desgraciadamente. En 1920 hay esta ruptura, él tiene que salir de aquí, de México, en tren, y lo van siguiendo, bloquean las vías, él iba a Veracruz a sostener el gobierno desde allá, y ya no puede seguir en tren a Veracruz, y sigue hacia la costa a caballo y llega allí a Tlaxcala-Altongo, a esa región, y está dormido en la madrugada y ahí lo asesinan a Venustiano Carranza. Entonces hoy cumple 100 años su asesinato. Hay cosas muy buenas, muy buenas. Yo diría que pocas cosas malas, desde luego manchas, pero qué bien que nos damos tiempo para tratar estos asuntos, porque si no sabemos de dónde venimos, cómo es que se han dado las cosas en el país, pues no vamos a entender lo que está sucediendo ahora y lo que va a seguir pasando. La historia es la maestra de la vida, decía Cicerón. Hoy, terminando la conferencia, vamos a tener un acto para recordar a Venustiano Carranza. Aquí en el patio central del Palacio, el director del Instituto de Investigación sobre las Revoluciones de México va a dar un discurso. Él es un profesional, es un historiador. Él va a exponer lo que
fue don Venustiano Carranza, invitamos al gobernador de Coahuila que nos acompaña el día de hoy y vamos a tener esta ceremonia. Jefe de la Nación, mi segunda pregunta. Quisiera saber si usted se atrevería a leer el libro de Decisiones Difíciles, toda vez que el autor vuelve a insistir en ese libro, después de una ojeada que le di, en que usted mintió que él ganó esas elecciones. Cabe señalar que ese autor fue secretario de Energía y en ese ojeo que hice a ese libro me llamó la atención el tema de seguridad, en donde escuetamente toma la decisión de designar a Genaro García Luna por el expertise, según él dice que tiene Genaro García Luna, pero nunca da a conocer o información por qué se le murieron 2 secretarios de Gobernación y un zar antidrogas. ¿Usted se atrevería a leer ese libro de ese personaje? Pues sí, pero pues ahora no tengo tiempo, la verdad. Estoy leyendo otras cosas, y además escribiendo. Hace poco di a conocer un ensayo sobre la nueva economía, la economía moral, y sobre todo estoy trabajando. Mi trabajo tiene que ver con la teoría y con la práctica, con el pensamiento y con la acción, pero más con la acción. Entonces estoy ocupado completamente y bueno, todo el mundo tiene derecho a expresarse, a manifestarse, a dar a conocer sus ideas, ¿no? Eso es lo que puedo comentar. Buenos días, señor presidente. Berenice Telles, del Diario Nacional 1+1. Bueno, mi pregunta va centrada. Había un programa que era de prevención a las drogas antes de que iniciara todo este tema del coronavirus y la pandemia. Lo cierto es que en nuestro país pues es apremiante esta situación, sobre todo en el tema del alcoholismo. En estas semanas pues se han presentado intoxicación que han ocasionado muertes en diferentes estados del país, incluso más elevados que el número de muertes por COVID en algunos municipios. Por ejemplo, en Puebla, en algunos municipios pues se elevaron el número de muertes por alcoholismo. Y sí quisiera preguntarle si en lo inmediato tiene pensado retomar este esquema de prevención a las drogas y si me permite hacerle una atenta solicitud de su intervención para un tema de campesinos, jornaleros en el estado de San Luis Potosí que trabajan, ahorita le doy el nombre de la empresa. Es una empresa que cultiva tomate y exporta a Estados Unidos, Canadá y Japón, y la empresa se llama Invernadero Santa Rita y tienen actualmente una problemática muy fuerte. Ahí, sobre todo es un tema laboral. Sí, lo vemos sobre el tema y va a continuar la campaña de información, de orientación para evitar el consumo de drogas. Esa es una campaña permanente que vamos a sostener durante todo el gobierno, esa campaña, porque es importantísimo el que se informe el daño que causan las drogas
del terrible daño que causan las drogas. Ya hemos hablado de cómo han querido proyectar una idea de que lo relacionado con las drogas tiene que ver con los lujos baratos, tiene que ver con el dinero, con las comodidades. Todo eso es una felicidad efímera, transitoria, eso no dura. Y hay otra realidad, la del sufrimiento de los jóvenes que optan por esa vía, por ese camino, sufren mucho, pierden la vida, van a la cárcel, hacen sufrir mucho a sus familiares, a sus madres, pero además causan también daño a sus semejantes, terminan muy mal, nada que ver con la imagen de éxito, de mujeres guapas, muchachos guapos, de carros últimos modelos, de ropa de marca, nada, 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 nada. Eso es por un tiempo. Es muchísimo más el sufrimiento, más ahora con las drogas sintéticas, que son terribles, que le quitan la vida en muy poco tiempo a los jóvenes, a los que consumen estas drogas. Entonces, eso va a continuar, va a seguir adelante. Es una campaña permanente. Y terminando también lo de la pandemia, sin dejar de hablar de lo preventivo en salud, aunque se recomienda desde hace cerca de 200 años el que nos lavemos las manos, ¿sí?, para mantener nuestra salud. Eso hay que seguirlo haciendo. Y muchas otras prácticas, ¿no?, de aseo y de salud. Eso debe de continuar, todo lo preventivo en salud. Y la otra campaña permanente, terminando la fase esta más dura, difícil de la pandemia, va a ser una campaña de orientación nutricional. Campaña de orientación nutricional y exhortos a la práctica del ejercicio físico y del deporte. Pero la campaña de orientación nutricional va a ir a fondo. En el ensayo ese que escribí, hablaba yo de que el promedio de consumo de refrescos, de bebidas azucaradas en el mundo, 25 litros por persona. En Estados Unidos, 100 litros por persona. En México, 150 litros por persona. En Chiapas, 300 litros por persona. Por eso, tanta diabetes, tanta enfermedades del corazón, hipertensión, por eso la obesidad.
Entonces, eso lo tenemos que atender. No prohibir, dar información. O sea, no es, no consumas esto. No, dar información sobre lo que contienen los alimentos, lo que consumimos y qué es lo mejor, cuáles son los alimentos más nutritivos, que no son necesariamente los más caros, cuáles nos aportan vitaminas, proteínas, carbohidratos. Y lo que ingerimos de aguas en un país con tantas frutas, ¿por qué no más aguas de frutas de temporada? Además, todo eso, fíjense, la paradoja, es más barato que lo industrializado. No estoy diciendo que todo lo industrializado no sirva. Además, no hay que prohibir nada, pero sí hay que acercar información a la gente, porque muchas veces es porque se desconoce, porque no convenía por el mercantilismo, por el economicismo, por el afán de lucro, porque predominaba la política neoliberal, no convenía hablar mucho sobre estos temas que tienen que ver con el bienestar del pueblo. Lo que importaba era el Producto Interno Bruto, el crecimiento a secas, a rajatabla, aunque se enfermara la gente, aunque se destruyera el territorio, aunque se afectara el medio ambiente. Entonces ya no. Estoy ahora trabajando sobre un índice para medir bienestar, un índice alternativo al llamado Producto Interno Bruto. Lo voy a presentar, un nuevo parámetro que va a medir, sí, crecimiento, pero también bienestar, también grados de desigualdad social. Se va a aceptar si hay crecimiento y hay menos desigualdad. Y otro ingrediente en este nuevo parámetro, en este nuevo paradigma, la felicidad del pueblo. No les va a gustar a los tecnócratas, pero ya ven que si no les gusta a ellos, a lo mejor es bueno para nosotros. Ya terminamos porque vamos al homenaje. Se mide. Hay países en donde se mide el nivel de felicidad y eso es parte del bienestar. Déjenme, estoy elaborando la fórmula, la vamos a aplicar en México. Es un sistema de medición distinto y a lo mejor
contribuimos también para tener otros parámetros en el mundo, para poder saber si realmente hay bienestar, porque progreso sin justicia es retroceso. No se trata nada más de acumular riqueza, y menos si se trata de acumular riqueza en pocas manos. Es importante la distribución del ingreso, la distribución de la riqueza, es decir, el bienestar. Entonces, es un aporte que vamos a hacer. Voy a convocar a econometristas, a matemáticos, a economistas, a sociólogos, antropólogos, a psicólogos, a especialistas, sí, también, para que hagamos algo nuevo. Yo voy a hacer el planteamiento, como se dice en los modelos de investigación, el planteamiento del problema. Te voy a plantear la hipótesis y vamos a desarrollar algo nuevo, un aporte interesante, pensando en el regreso a la nueva normalidad. No podemos seguir midiendo de la misma manera. Lo estamos viendo, pero sí es algo distinto, nos va a ayudar. Ahora que escribí el ensayo, demostré cómo, fíjense, en el periodo de Salinas fue cuando más se entregaron bienes, ¿no?, a particulares, bienes del pueblo y de la nación. Fue un traslado de empresas, bancos, ¿no?, que eran del sector público al sector privado, como nunca. En un año, además, cumpliendo toda la formalidad, pero desde luego simulando, porque se hacían subastas. En un año entregaron todos los bancos a particulares y se hacían subastas. Pero cuando estudié esto, me metí a ver, dejaron un libro que le llamaron, o se llama, yo no sé si todavía existe, si no lo han retirado, se llamaba o se llama el Libro Blanco, imagínense. Ni la burla perdona. Y me metí a leer el libro a detalle. Y ahí me encontré, porque para ellos era una cosa normal, como lo fue la corrupción durante mucho tiempo. Se veía como algo normal, era un tonto el que no robaba. Entonces se llegó a un nivel de enajenación en que no se cuidaba nada, ni las formas. Entonces ahí en el libro aparece de que licitan o subastan un banco, participan particulares para la compra del banco, le dan el banco Banamex a un grupo y la siguiente licitación a la semana
por subasta es la de Bancomer. Y a Bancomer le dan, o sea, el banco lo entregan al que saca el segundo lugar en el primer banco. Entrega Bancomer y al que saca el segundo lugar en Bancomer le dan el banco siguiente. Y así se van a encontrar con eso. Entonces, yo creo que hasta el Fondo de Cultura Económica lo publicó. Imagínense a qué se dedicaba el Fondo de Cultura Económica. Bueno, sí, creo que es del fondo ese libro. Pero ¿a qué voy? Es cuando más se entregan bienes del pueblo, de la nación, a particulares, a los allegados, porque pues 2 o 3 personas palomeaban. Eso de las subastas, pues era faramaya. Ya se sabía de antemano a quién le iban a dar una empresa, a quién le iban a dar un banco. Era nada más cumplir con la formalidad. Bueno, se concentra como nunca riqueza en unas cuantas manos. Pero además, en ese sexenio hay crecimiento económico, en promedio 4%, cuando en todo el periodo neoliberal el crecimiento fue 2%, y en ese sexenio hay un crecimiento de 4%. Pero ¿qué sucede también? Y esa es la paradoja. En ese sexenio es en el que hay más desigualdad. Bueno, yo creo que es una desigualdad de las dimensiones de la que había cuando Morelos llamaba a que se moderara la indigencia y la opulencia. Entonces, no nos sirve nada más el crecimiento. Si el crecimiento no va acompañado de más igualdad. No es crecer por crecer. Por eso hay que añadirle al crecimiento democracia en la fórmula. Porque si se crece con una dictadura, pues ¿qué cosa es lo que se está sacrificando? La libertad. Y eso no. Tiene que haber crecimiento con honestidad, crecimiento con austeridad, crecimiento con bienestar, crecimiento con cultura, crecimiento con felicidad. Y eso antes se llamaba desarrollo. No se usaba mucho en la economía el término crecimiento, se usaba más desarrollo, porque tenía una connotación más amplia, tenía que ver con el bienestar, tenía que ver con la educación, tenía que ver con la salud, no solo el Producto Interno Bruto. Por eso vamos a aportar. Muchas gracias, nos vemos mañana.